Bienvenidos a Creciendo con Cristo. Hoy hablaremos de una de las historias más asombrosas de la Biblia, la vida de Moisés. Un hombre que pasó de ser un príncipe egipcio a un fugitivo, de un simple pastor a un líder escogido por Dios para liberar a su pueblo. Moisés es una figura clave en la fe cristiana. A través de su historia, veremos la fidelidad de Dios, su poder y su propósito para aquellos que confían en Él. Así que quédate hasta el final, porque esta historia está llena de milagros, desafíos y enseñanzas que pueden cambiar tu vida. El nacimiento de Moisés y su rescate. Todo comenzó en Egipto, cuando los israelitas vivían como esclavos bajo el dominio del faraón. El rey egipcio temía que los hebreos se multiplicaran demasiado y se volvieran una amenaza. Así que dio una orden terrible. Todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Pero una madre llamada Jocabed no pudo soportar la idea de perder a su hijo. Durante 3 meses lo escondió, pero cuando ya no pudo más, tomó una canasta, la cubrió con brea para que flotara y colocó a su bebé en el río, confiando en que Dios lo protegería. La hermana del bebé, María, observaba desde lejos. De pronto, la hija del faraón vio la canasta flotando entre los juncos. Cuando la abrió y vio al bebé llorando, sintió compasión. Decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, Moisés creció en el palacio egipcio, rodeado de riquezas, con la mejor educación y siendo tratado como un príncipe. Pero aunque vivía como egipcio, en su corazón sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Moisés huye al desierto. Años después, Moisés fue testigo de una injusticia que cambió su vida. Vio a un capataz egipcio golpeando cruelmente a un esclavo hebreo y, en un arrebato de ira, lo mató. Temiendo que descubrieran lo que había hecho, huyó al desierto de Madián. Allí, su vida cambió por completo. Pasó de ser un príncipe a un humilde pastor. Se casó con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y pasó años viviendo en tranquilidad. Seguramente pensó que su historia había terminado, que su pasado en Egipto quedaba atrás. Pero Dios tenía otros planes. El llamado de Dios en la zarza ardiente. Un día, mientras pastoreaba ovejas, Moisés vio algo sorprendente. Una zarza ardía en el monte, pero el fuego no la consumía. Intrigado se acercó, y en ese momento escuchó la voz de Dios llamándolo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios le reveló su plan. Lo había escogido para regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés tuvo miedo. Señor, yo no soy un buen hablante. ¿Cómo podré hacer esto? Pero Dios le respondió: yo estaré contigo. Aún con sus dudas, Moisés obedeció. Dios le dio señales y milagros para demostrar su poder, y con la ayuda de su hermano Aarón, regresó a Egipto para cumplir su misión. Las 10 plagas y la salida de Egipto. Moisés se presentó ante el faraón, con un mensaje claro de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó. Entonces Dios envió 10 plagas sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Una plaga de ranas cubrió la tierra. Vinieron los piojos. Después las moscas. La peste mató. El ganado. Aparecieron úlceras y sarpullidos. El granizo destruyó los cultivos. Luego vinieron las langostas. Una densa oscuridad cubrió Egipto. Por último, la plaga más terrible, la muerte de los primogénitos. Entonces, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Pero cuando ya habían salido, cambió de opinión y envió su ejército tras ellos. Los israelitas quedaron atrapados entre el mar y los soldados egipcios. Fue entonces cuando Dios hizo uno de los milagros más impactantes de la Biblia. Moisés extendió su vara y el mar Rojo se abrió en 2.
Todo el pueblo cruzó en seco, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron y los destruyeron. Dios había liberado a su pueblo. El pacto en el monte Sinaí. Después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, su ley para guiar al pueblo. Pero, a pesar de haber visto los milagros de Dios, el pueblo se impacientó y construyó un becerro de oro para adorarlo. Moisés, lleno de ira, rompió las tablas de la ley al ver su idolatría. Aún así, Dios mostró su misericordia y renovó el pacto con Israel. El legado de Moisés. Moisés dirigió al pueblo durante 40 años en el desierto, guiándolos a la tierra prometida. Pero él mismo no pudo entrar. Desde el monte Nebo, Dios le permitió ver la tierra de Canaán antes de su muerte. Aunque no entró, su legado es eterno. Moisés fue el líder que Dios usó para liberar a su pueblo, para darles su ley y para guiarlos en su caminar. Su historia nos enseña que Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias cuando obedecen su llamado. La historia de Moisés nos deja grandes lecciones. Nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando creemos que no somos lo suficientemente buenos. Moisés tenía defectos, tenía miedo, puso excusas, pero Dios lo capacitó. Y así es con nosotros. Dios no busca a los más fuertes o sabios, sino a aquellos dispuestos a confiar en Él. Si hoy sientes que Dios te llama a algo grande, no tengas miedo. Confía en Él, porque así como estuvo con Moisés, también estará contigo. Si esta historia te ha bendecido, dale like, compártela y suscríbete a Creciendo con Cristo para más contenido bíblico. Nos vemos en el próximo video.